No sé, parece que hoy día va a ser algo parecido, porque, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a comentar los temas para no atrasarnos más. Voy a hacer la presentación, vamos a mostrar la presentación, voy a subir después la presentación y el video de esta reunión, para que esté en la página, porque si no nos vamos a atrasar mucho, a pesar de que en teoría yo no podría hacer clases si hay menos del 50% de los alumnos. Pero la verdad es que ya a esta altura nos atrasaríamos mucho. De hecho, incluso había pensado, a principio de las clases, decirles que, oye, ¿por qué no, si somos tan pocos acá, somos como 6 o 7, ¿por qué no nos juntamos en la clase de las 9:40? Sin embargo, nos atrasamos. Ellos están más adelantados, los de la otra clase, así que no podemos atrasarnos más y no podemos estar al mismo paso que ellos, así que no es posible juntarlo. Hoy día vamos a hablar de las maderas y de cómo se utilizan. Partimos con eso, una cuestión bien redonda, bien básica. Es un recuerdo de algo que alguna vez vieron para tenerlo en cuenta, para ver cómo funciona la madera, cómo va, eh, cómo se trabaja con ella, por qué se trabaja de esa forma con la madera, qué es lo que hace que esto funcione o no funcione como madera, etcétera. Todas esas cosas las vamos a ver aquí bien rápido para poder seguir avanzando. ¿Ya? Espero, yo no, ya a esta altura ya no creo, espero que aparezcan más alumnos, pero si no, no te preocupes. Tú descansa más, no te preocupes. Vamos a tratar de ver un poco este tema. ¿Ya? Eso es lo que vamos. Esto es. Estamos aquí, ¿te parece? Este es el Bien, tema. Esta profe. presentación la voy a subir también, así que la vas a tener allá. Para que la revises si es que la necesitara. Esto es un tema netamente informativo. La idea siempre cuando uno está trabajando esto en el taller es ver la madera, y cuando estamos hablando de eso, verla en los talleres, tocarla, sentirla, ver lo que significa, pero me imagino que alguna vez has tomado un trozo de pino, alguna madera de ese tipo, ya sabes más o menos de qué se trata el tema, ¿cierto? Ya, así que Sí, vamos, profe. ya, Perdón. no te preocupes, ya, ok, vamos entonces. La madera, vamos a ver las partes de una madera. Ay, el árbol. El árbol es la base de todo el cuento, pero la mayor parte del árbol no nos sirve para nada en términos industriales. Lo único que nos interesa a nosotros es la parte que está aquí, en la base, que es desde el cuello, donde empiezan las raíces, hasta donde empiezan las ramas. ¿Ya? Esto es como el tronco, el fundamento, lo que es realmente madera para nosotros. Muy pocas veces utilizamos madera más arriba de esta base, en términos generales, excepto cuando estamos hablando de otra clase de cosas, flores, hojas, frutos, cosas de ese estilo que podrían usarse también. Pero en el caso nuestro, en el caso de la industria de la madera, que nosotros lo utilizamos para fabricar productos de madera, vamos a utilizarla de esta forma solamente. ¿Ya? Jorge, buenos días, ¿llegaste? Hola Jorge, buenos días. Bueno, supongo que... Buenos días. Buenos días, ya. Ahora ya somos ya varios, ya podemos seguir conversando. Estamos hablando de las partes de la madera, digamos, básicamente vamos a hablar de la madera bien rápido, porque es lo que necesitamos entender para poder seguir trabajando con esto, y que lo que necesitamos ocupar siempre es esta parte que es del tronco, o la base, que va del cuello. Cuello se llama la parte donde empiezan a nacer las raíces del árbol, ¿ah? ¿Ya? Hasta el fin de la base arriba, que es cuando comienzan las ramas. A ver, más arriba de esto, de este punto de inicio, también hay madera. En algunas ocasiones se utiliza, pero fíjese que esa madera tiene el problema que está en contacto con las ramas. Ese tronco tiene llegadas de ramas, y esas ramas penetran en la madera y forman estos hoyos, estos nudos, y hace que la madera no tenga tan buena calidad en términos generales. ¿Ya? Por lo tanto, industrialmente hablando, este es nuestro elemento más básico de uso, solamente lo que va del cuello hasta el inicio de las ramas. Ahora, si nosotros tenemos
que necesidad de una madera decorativa con harto movimiento, con harto nudo, con harta cosa interesante, puede que se ocupe también esta otra parte como madera, ¿ya? Pero no es muy común. En la industria del mueble, en la industria en general de los objetos de madera, se utiliza solamente el tronco, ¿ya? Lo principal que tenemos que entender es que la razón para que exista bien esto, para que funcione bien el tronco, para que crezca bien, es que nace de una raíz, que tiene un montón de elementos. La mayor parte del árbol, la parte del árbol que permanece debajo de la tierra, absorbe los nutrientes, de ahí se nutre de agua o de minerales también, y lo que sea, para poder sobrevivir y crecer. Eso es muy importante. Esta es la fuente de sustentabilidad del árbol, que luego va a subir acá, por el tronco. El agua y los nutrientes suben por el tronco, ¿ya? Y fíjese que en algunas ocasiones, esta raíz tiene también algunas características que son importantes. De hecho, se utiliza en la fabricación de muebles finos como chapas, como estas delgadas hojas de madera, porque tienen una imagen muy bonita. Las raíces se ven de repente muy hermosas. Entonces, tienen esa ventaja, pero no, estructuralmente hablando, tienen muy poco valor. Luego está el tallo, la parte del árbol que une las raíces con la copa es el lugar donde se encuentran las hojas y las ramas. El tallo es quien transporta la savia de fruta y la savia elaborada. Savia de fruta la lleva del suelo a la copa, la que sube. Y la elaborada es la que baja. Así de simple. ¿Ya? Una sube por el medio y baja por los costados del árbol. ¿Ya? En el momento de que llega hasta arriba, llega hasta las hojas, esta savia, este líquido, y llega con sus minerales y además se transforma debido a la fotosíntesis que se hace en las hojas. Lo más importante entonces siempre es el tallo, que es el transporte de esta savia. El transporte se debe a la succión de las raíces y las fuerzas que se crean en las evaporaciones del agua. Como las hojas se están evaporando, están sustrayendo esta agua desde el fondo, están succionando esta agua por capilaridad. Cuando un líquido se acerca a una especie de tubería delgadísima, como un capilar, como los capilares de las venas, digamos, el líquido tiende a subir por ahí. La capilaridad es una característica física importante que aprovechan los árboles para poder obtener su materia prima de fabricación o de alimentación, por decirlo de alguna manera. Entonces, el tallo también se suele conocer bajo el nombre del tronco, que eso es lo importante para nosotros porque eso es lo que utilizamos en la industria. Y tiene dos tejidos distintos. El floema, el cual conforma la corteza, y es que el que se encarga de transportar la savia elaborada hacia abajo, y el xilema, que da paso a la madera y que transporta la savia bruta hacia las hojas. ¿Ya? Entonces el xilema es la que está interna, el floema es la que está afuera. En la copa tenemos las hojas y ramas que se encuentran encima del árbol. La hoja la parte del árbol ubicada mayormente en su copa y se encarga de llevar a cabo las fotosíntesis. Es a través de esta que el árbol transpira y respira. Hay árboles de hojas perennes que están siempre todo el año y árboles de hoja caduca que se caen en otoño, ¿ya? Estas son normalmente las hojas que nosotros vemos por su forma. Esta forma acicular, por decirlo de alguna manera, o de punta, es la más común para el pino. El pino tiene esta forma, el pino tiene esta clase de hoja y entonces necesita una gran cantidad de ellas para poder realizar la fotosíntesis y es bastante densa su formación de hojas en las copas. El árbol también tiene ramas, que usualmente brotan las hojas, son consideradas como los tallos secundarios de los árboles de los cuales se originan las yemas. Y las flores, que son los órganos sexuales de este tipo de vegetal. Hay una cosa importante. Nosotros vamos a ver algún tipo de madera nativa, digamos, las maderas que usamos acá, y normalmente el árbol tiene los dos sexos, los dos géneros, por decirlo de alguna manera, pero existen árboles en los cuales hay un árbol que es macho y hay otro árbol que es hembra. Y se da bastante más común de lo que la gente cree. Entonces, estos árboles tienen grandes ventajas respecto a los otros, por esta diversidad genética que pueden aportar, porque para formar otros árboles necesitan sacar de un árbol y buscar en otro, no como los árboles que tienen ambos géneros, que ahí mismo están ambos géneros y se fecundan entre sí en sí mismo y realmente no produce mucha variedad. El pino es un árbol que se fecunda entre sí, pero
El eucalipto es un árbol que se fecunda cruzado con otro árbol. Entonces eso hace que el eucalipto sea un árbol bastante robusto, bastante resistente a las enfermedades y a las infecciones y bastante buen crecimiento y desarrollo. Ya, el tronco es lo que nos interesa. ¿Ya? El tronco le da la forma al árbol y sirve de soporte para la copa. El tronco transporta el agua y nutrientes de la tierra y azúcar de las hojas. A ver, el tronco va creciendo un poco hacia arriba, o bastante más bien dicho hacia arriba, y un poco hacia el lado. Cada vez que pasa un periodo anual, el árbol va creciendo. Fíjense que en el verano crece muy rápido, ¿ya? Se enancha muy rápido porque tiene harto nutriente y harto trabajo. Entonces, ese crecimiento rápido hace que la madera sea un cachito más blanda, más clara, menos densa. El invierno se demora más en crecer, crece más pegado, crece con mucha más densidad y por lo tanto crece de una manera más densa y se ve más oscura. Esta diferencia que hay en el crecimiento de verano y el crecimiento de invierno hace que se formen anillos, ¿ya? Que son estos que estamos viendo aquí, por ejemplo. Esta madera aquí que está acá es la madera que crece en el verano y esta madera que está aquí es la que crece en el invierno. Es el mismo periodo de tiempo, pero el crecimiento de invierno, como es mucho menor, mucho más concentrado, produce un anillo más oscuro. Así que es muy fácil de esta forma saber la edad de un árbol contando la cantidad de anillos que hay a través de su tronco. Ya, fíjese que en la parte más interna, a medida que va creciendo el árbol, esta parte que se llama el duramen, en la parte más oscura del árbol, es la parte que se va concentrando. A pesar de que crece más lento, o sea, tiene la misma relación de crecimiento hacia los costados, se va apretando, haciendo que esta madera sea más dura. Esta madera es de mucha mejor calidad que la madera que está un poquito más afuera. Y eso es bastante más común. Es muy común entonces que exista un trozo de madera oscura dentro del árbol, un poquito más oscura que el resto, a pesar de que tiene las mismas características, que tiene mejor calidad de resistencia. Fíjese, por ejemplo, que hay un árbol que se usa acá en Chile que se llama el roble, en que la madera de aquí afuera se llama roble y esta madera aquí adentro se llama pellín. Entonces, el pellín y el roble son maderas que vienen del mismo árbol, pero son distintas maderas. ¿Ya? Son maderas que tienen distintas características. La del pellín es mucho más denso, es mucho más resistente, y en el sur se usa mucho para la fabricación ¿cómo se llama? De vigas, de vigas de techo, porque por su mayor resistencia. En cambio, las de afuera son para productos más livianos, como muebles y cosas de este estilo. Una cosa que es importante entender que el árbol tiene además una cosa que se llama corteza, en la capa exterior del árbol, o sea, del tronco, la rama y ramita del árbol. Su grosor va aumentando de acuerdo a la edad del árbol, su contextura porosa e impermeable protege la madera interna y más delicada del árbol y también la isla del frío y la sequedad. Sin embargo, la corteza es el exudado, lo que bota, son los desechos del árbol, es como las heces del árbol, ¿ya? Entonces es una forma de protección, pero en realidad esa es como excremento, por decirlo de alguna manera, del árbol. La caca del árbol es lo que estamos tocando nosotros cuando vamos al bosque. Obviamente no tiene ninguna mala característica. Lo que sí es cierto es que existe algún tipo de corteza que puede ser utilizada industrialmente, y la más conocida de ellos es la del alcornoque. El alcornoque es un árbol cuya corteza es muy gruesa, y muy porosa y muy blanda, y se usa para la fabricación de corchos. Los corchos de las botellas de vino normalmente se fabrican de ese árbol, excepto las que están fabricándose ahora que tienen algo de plástico, pero normalmente se fabrica de la corteza, y esa es una de las principales y quizás la única utilidad que le he visto yo, que le conozco por lo menos hasta ahora, de las cortezas de algún árbol. Ya, de ahí pueden salir el látex, canela. La canela, entre paréntesis, tienes razón, la canela también es una corteza de árbol, del canelo, obviamente, de las ramas, y cuando se seca, provoca esa hojita que se forma como un tubito que nos sirve para el niño. También es una corteza. Pero como ven, no son muchas las utilidades industriales que tiene la corteza de los árboles, sino más bien son para proteger el árbol cuando está creciendo, cuando está desarrollándose o en su vida general.
Para utilizar la madera del árbol nosotros tenemos que cortarla y existen varios tipos de corte de madera. Esto es tomar un tronco y pasarlos por una sierra para dar la forma de las tablas que nosotros necesitamos. ¿Ya? Hay varios cortes de esto, hay algunos cortes que, este por ejemplo no lo he visto nunca porque es muy malo, ya los cortes radiales. El corte paralelo sí se ha visto, sí lo conozco, pero es para árboles muy específicos, para árboles que tengan una gran consistencia, densidad y estabilidad dimensional durante por toda su extensión de tronco, porque si no, tiene muchos problemas. ¿Cuál es el problema? El problema es que la madera dentro del árbol es un objeto vivo que cuando está cortada, gana y pierde humedad continuamente. Esta ganancia y esta pérdida de humedad continua que tiene la madera cortada se llama trabajo de la madera. Así lo llaman en la industria. La madera trabaja cuando gana o pierde humedad de acuerdo al medio ambiente. ¿Ya? Por ejemplo, el pino se corta con 20% de humedad, que es una gran humedad, pero esa es la que tiene el árbol normalmente. Y después que se corta, que se forman las tablas, pasa a secarse. ¿Cómo se seca? Se seca en unos hornos enormes industriales, o también se puede secar al aire libre. ¿Ya? Esa es una de las formas en que nosotros podemos trabajar ese pino. Y se seca entre 8 y 10 grados dependiendo, o sea, entre 8 y 10% de humedad, dependiendo de la zona en que esté trabajando. Si está trabajando en Santiago, está entre 8% de humedad. Si está más al sur, es mejor trabajar con un porcentaje de humedad más alto, porque el sur es más húmedo, y si se secara mucho, absorbería después mucha más humedad. Entonces lo que se hace es que si el árbol tiene esa característica de trabajar mucho, como ocurre con el pino, esta clase de corte paralelo no va a ser funcional, porque cuando se seque, la parte que está cerca del centro se va a secar más lento que la parte que está afuera, que se va a secar más rápido, y la pieza va a tender a torcerse. ¿Ya? Entonces, esta clase de corte no es muy eficiente para la madera que nosotros usamos aquí en Chile. Esta pieza enteriza que llaman aquí es para grandes piezas de madera, grandes troncos, que ya no existe, no es muy difícil de encontrar en nuestro país. Se usa para el roble, por ejemplo, para el alerce, pero no son muy fáciles de encontrar ahora. Y normalmente se utilizan para la fabricación de vigas grandes, como la que está al centro, pero como les dije, ya es muy difícil de encontrar en nuestro país. Tiene grandes ventajas porque las piezas que se usan como tabla a los costados sí son estables por el lugar donde se encuentran. Son estables porque los anillos son bastante simétricos acá. Lo mismo pasa este despiece en cruz, que provoca estas viguetas, que son vigas más chicas, que pueden trabajarse adecuadamente. Esta tiene el problema de que en el centro se va a achicar un poquitito, pero para la construcción de vigas no es problema. Este procedimiento de cantidad yo no lo he visto, en serio, en términos generales. Me parece que puede ser bueno, pero no debe ser difícil de manejar. Este de hilos paralelos también tiene las mismas características del corte paralelo, que no son muy buenas en ese sentido. Este hilo de encontrados es demasiado difícil de analizar, parte con 2 cortes principales, y estos cuartos, 1, 2, 3, 4, estos cuartos, se van cortando por tablas, dándole vueltas dentro de esta estructura. Lo mismo pasa que este corte holandés, que no se usa en nuestro país, y el más usado, para ser sincero, es este corte encuartonado. Este corte encuartonado, este de hilos encontrados, son los que más o menos se utilizan en nuestro país para producir las tablas que nosotros encontramos en las tiendas. ¿Ya? Esas tablas que nosotros vamos a la tienda y compramos un pino de tanto por tanto, un coigüe de tanto por tanto, o eucalipto de tanto por tanto, es lo que nosotros sacamos de estas cortes de madera. ¿Se fijan? Esta es una demostración de los tipos de corte que podemos encontrar en la madera de Chile, básicamente. Si se fijan bien, aquí tiene esto, que son las marcas de los hilos, o sea, de los rayos. Y si se fijan, entonces, si esta madera se va secando, esta parte que es más densa se demora más en secar, y esta parte que tiene menos densidad se va a demorar mucho menos en secar, y por lo tanto se va a torcer de esta manera. Va a tener como una cuchara. La falla que tiene esto después se llama específicamente acucharamiento, cuando estas partes que son más blandas se tuercen hacia arriba.
como una cucharita. Entre las maderas comerciales tenemos varias en nuestro país. ¿Ya? Hay unas cosas que se llaman maderas nativas y maderas exóticas. Las maderas nativas son las que son de nuestro país, las que son de Chile, y que se venden en el comercio, son el raulí, una buena madera, razonablemente económica. El roble, que es un poco más caro, pero tiene grandes características de resistencia, es muy bonito color. El coihue, bastante comercial, ese sí lo pueden encontrar en las grandes tiendas sin ningún problema. Las grandes tiendas venden el coihue porque es barato. Tiene un color rojizo, que es bien entretenido, bastante rojizo. Y provoca entonces, tiene la característica de tener buena apariencia y tiene mucha facilidad de trabajar. Y esa gran abundancia que existe en nuestro país hace que sea bastante barato. La lenga es un poco más caro, es una madera bastante más resistente, muy bonita, en términos generales. Se utiliza normalmente para los cajones internos de los muebles de alta calidad, así que es de bastante buen uso. El mañío no se usa mucho, ni tampoco el lingue, pues son ya maderas un poquito más caras en realidad, en términos generales. Pero estas son maderas nativas de nuestro país. Estas son las que son en nuestro país y han estado toda la vida. Entre las maderas exóticas, las que no son de nuestro país, pero que se han adaptado a nuestro país, están el castaño, ya, que son las castañas, obviamente, el ciprés, que es un árbol bastante alto, bastante largo, genera unas vigas muy largas, tiene una gran altura cuando llega a estar grande, o estar en su tamaño mayor. El eucalipto, que ya les dije que es una madera, no es nativa, la trajeron para acá y se adaptó bastante bien, a pesar de que es muy común ahora, es muy fácil plantarlo y que crezca rápido. En 20 años una plantación de eucalipto ya está lista para cosechar, bastante rápida. El pino oregón, que también se da un poco más fuerte, que necesita más características, pero es una madera que se adaptó bien a nuestro país. Y el pino radiata, que nosotros tenemos una ventaja muy grande. El pino radiata es el pino común y corriente que compramos en la tienda, ¿ya? Y este pino radiata, que no es nativo de nuestro país, sino que es Nueva Zelanda o California, existen los dos tipos, a pesar de que el pino oregón es más de California, el pino radiata también es de allá, y resulta que en nuestro país crece a un ritmo 4 o 5 veces más rápido que en otras partes del mundo. Eso hace que acá sea una gran madera para trabajar para la mayor parte de nuestras características de trabajo. Aunque básicamente tiene pobres características de resistencia y por lo tanto se utiliza más que nada en la carpintería más que en la mueblería. No es un material como para hacer muebles de muy buena calidad. ¿Ya? No resiste mucho, resiste poco los golpes, el rayado, no tiene muy buenas características físicas el pino radiata, pero es uno de los que más se utiliza en nuestro país. Este entonces es el pino radiata, el pino insigne, pino de Monterrey, pino de California. Se llaman pinus, pero nosotros tenemos que decirle pino. Además, es la que nosotros estamos viendo normalmente, es de Nueva Zelanda, o sea, adaptado a Nueva Zelanda, pero viene desde California, ¿ya? Es un árbol de talla media elevada, aproximadamente 45 metros de altura, aquí están las hojas como punta que le decía yo. La ventaja es que puede alcanzar un crecimiento rápido y aquí puede alcanzar un diámetro de tronco de más de 50 centímetros en 20 años, pero fíjese que en 5 o 6 años ya tiene 20 centímetros de diámetro, lo que es más que suficiente para poder convertirlo en tablas. Por lo tanto, en 5 años ya podemos o aprovechar una plantación de pino. Es muy fácil de trabajar. Tiene un gran problema que echa a perder la tierra. Es decir, si nosotros plantamos pino, si sembramos pino, esa tierra ya no sirve para ninguna otra cosa. Y es una gran lata, ¿ya? El pino echa a perder la tierra y no sirve para otro tipo de plantaciones, como en otras partes del mundo en que alternan plantaciones, acá no se puede con el pino. Si plantamos pino, vamos a tener que seguir plantando pino nada más. Entonces no es muy bueno en ese sentido. Se utiliza masivamente en nuestro país, siendo el mayor tasa de ocupación en los más diversos ámbitos. Se comercializa dimensionado a valores predeterminados y se vende tanto en piezas definidas como por pulgadas madereras. Les voy a contar algo. La pulgada maderera es la forma comercial industrial de venta de este producto, que hace que no sea necesario depender del largo. Cuando ustedes van a las tiendas, compran una pieza de pino, por ejemplo, de 2 por 1,
Nada más, eso es lo que se puede encontrar una chiquitita que tiene 50 centímetros, 2 pulgadas, o sea, por 25 centímetros, que es una pulgada. 2 pulgadas por una pulgada de sección y el largo que corresponde. Pero esa no es la manera industrial de medir la madera. La forma es en base a algo que se llama la pulgada maderera. La pulgada maderera es una pieza de madera que tiene estas características. Tiene 1 pulgada de ancho, tiene 10 pulgadas o sea, esta es 1 pulgada, perdón, 1 pulgada de espesor, 10 pulgadas de ancho, y tiene, fíjense, y aquí está el problema, 3,20 metros de largo, o 3,60 metros de largo. Si nosotros tenemos pino, que es una madera clara, el largo es 3,20 metros. Si nosotros tenemos eucalipto, que es una madera oscura, el largo es 3,60 metros. Es decir, una pieza de pino, una pulgada maderera de pino, es más chica que una pulgada maderera de eucalipto. Ahora, esto es, aunque ustedes no lo crean, la pulgada maderera, si ustedes lo ven bien, es una medida de volumen, no de longitud como pareciera ser por la pulgada, por el nombre que tiene. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros tenemos una pieza de 2 pulgadas por 10 pulgadas por 1,60 metros en pino, esta pieza es una pulgada maderera. Lo mismo que esta pieza. ¿Se fijan? 2 por 10, 20. O sea, 2 por 10, 20, pero por 1,6. 2 por 10, 20 por 1,6 es 3 metros 60. O sea, 3 metros 20. Lo mismo que estos 3 metros 20. ¿Se fijan? Entonces, ese es el tema de la pulgada maderera, la forma en que se mide el volumen de una madera cuando está comprando. Entonces, de repente uno ve avisos que venden pulgada maderera, pulgada, a 12.000 pesos. Ahora, esa pulgada significa esa cantidad de volumen de madera que se vende en 12.000 pesos. No tiene un largo específico, pueden ser piezas muy cortas, pueden ser piezas muy largas, puede ser lo que sea, pero el volumen total de la madera que estamos comprando corresponde a las pulgadas. Esa es una forma un tanto extraña en que nosotros estamos midiendo la madera, pero es la que se utiliza industrialmente. Distinto es cuando nosotros vamos a la tienda y compramos una pieza de pino. Si se fijan bien, ustedes van a ver que si compran una pieza de pino de 2 por 1, el largo total va a ser 3,20 metros. Si compran una pieza de pino de 1 por 4 o 2 por 4, las medidas que ustedes compren, siempre va a tener el largo de 3,20 metros. ¿Ya? El eucalipto se llaman eucaliptos o eucalistas, fíjense que son maderas machos y hembras. Es un género de árboles y algún arbusto de la familia de las mirtáceas. No sé qué significa eso en realidad, porque no tengo idea de cuáles son las mirtáceas. Existen alrededor de 700 especies, la mayoría oriundas de Australia y Nueva Guinea. En la actualidad se encuentran distribuidas por gran parte del mundo debido a su rápido crecimiento. Es muy rápido de crecer y crece muy largo, muy recto, muy derecho, lo que da muy buena madera. Es la segunda madera de mayor uso en Chile, después del pino. Tiene este color, fíjese, esta forma de madera. Y puede servir para la fabricación de muebles de buena calidad. No excelente calidad, pero de muy buena calidad. La pulgada varía y ahora mide 3,60 metros. Estamos hablando de otra pulgada madera.
Normalmente tenemos esa clase de madera. Otra clase de madera que se utiliza mucho es el coihue, es un mapuche, por decirlo de alguna manera, coihue. También le llaman roble, pero no ese es el nombre exacto. Es del sur de Chile, es una madera bien bonita, tiene este color. Se fijan, este es el color del eucalipto, este es el color del pino, así se ve el pino, el eucalipto y el coihue. Es bastante bien trabajada, se puede trabajar bastante bien, te pueden hacer buenos productos, tiene buenas calidades, no excelente calidad tampoco, porque es una madera bastante barata, comparativamente hablando. Se utiliza para la fabricación de ciertos muebles, especialmente muebles infantiles, no sé por qué razón les gusta mucho a los niños esta madera, ¿ya? Y ese es el tema de la madera. Ya. No es necesario más que eso para entender para nosotros la madera. Para entender de qué se trata y cómo funciona la madera para los fines de nuestro taller. Ya sabemos de qué es y sabemos cuáles son las que más se utilizan en el mercado. Vamos a ver ahora cómo hacemos para que esta madera nos funcione. ¿Ya? Y para que no funcione, vamos a tener que prepararlas. Les voy a contar una cosa. Cuando nosotros partimos con un producto cualquiera en la industria, con una materia prima cualquiera, esa materia prima tiene que ser preparada. La madera sobre todo, porque la madera es un producto natural, biológico, que no tiene una presentación distinta. No es como comprar una plancha de acero o un perfil para trabajar. ¿Ya? La madera, cuando recién está saliendo del árbol, no tiene características técnicas que nos permitan utilizarla. Por lo tanto, siempre la madera que nosotros usamos en la industria es madera preparada. Y para prepararla tenemos que pasar por estos pasos. El primero. La primera operación en proceso de fabricación de mueble de madera o de productos de madera en general es el dimensionado, es decir, darle la dimensión, porque viene a cualquier dimensión. Y para eso existe un gran número de herramientas manuales y eléctricas para realizar esta actividad. Hay que entender entonces una cosa. Primero, la madera, a diferencia del acero, a diferencia de otros productos, del plástico o de los que sea, es un producto anisotrópico. ¿Qué significa? Que en un sentido tiene un comportamiento y en otro sentido se comporta distinto. ¿Ya? Cuando está a favor de la beta se llama alilo, y las características a favor de la beta son distintas a las características en contra de la beta, quiere decir a contrahilo. Por ejemplo, a favor de la beta, al hilo la madera tiende a partirse, se abre. Cuando cortamos leña, por ejemplo, se nota mucho abrirse y a generar aceites que complican el corte. Si nosotros estamos cortando madera con una sierra, vamos a notar que tiene cierta humedad por las resinas que posee y esta humedad se va pegando a la hoja de corte y va generando calor, va generando olor, va generando humo. ¿Ya? Y cuando cortamos en contra de la beta, es mucho más resistente en contra de la beta, pero el resultado de mejor calidad y sin partirse. Cuando cortamos así por cabeza, por decirlo de alguna manera. Entonces vamos a cortar la madera de 2 puntos. Esta es la operación 1 siempre de nuestro producto. Siempre vamos a tener esta clase de operación, el dimensionado. Marcamos con un lápiz y repasamos con esto. Podemos cortar con estas serrucho. Esta es la forma en que cortamos nosotros. La idea sería mostrarlos cómo funciona, pero básicamente marcar un serrucho. El serrucho tiene los dientes hacia adelante, el corte del serrucho es hacia adelante, por lo tanto marcamos hacia atrás, se desliza para dejar una marca y empezamos suavemente a empujar el serrucho. No hacemos fuerza cortando, porque el serrucho corta por el mismo movimiento, nada más. Si una persona se cansa mucho cortando con el serrucho, está cortando mal. Es lo mismo que cuando cortamos con un cuchillo. Hagamos que el filo corte y no hagamos fuerza para cortar. ¿Ya? Entonces, esa es una gran diferencia. Siempre vamos a estar empujando suavemente para que el filo del serrucho haga el corte. Y si el filo del serrucho está malo, entonces ahí vamos a tener problemas para el corte. Para cortar a contrahilo también es lo mismo, pero podemos utilizar otras herramientas. Fíjense que el tamaño del diente del serrucho nos va a indicar entonces si sirve para cierta clase de corte o no. ¿Ya? Ahora también podemos usar esta misma operación 0,1 con herramientas eléctricas como esta sierra circular, sierra de banco, sierra caladora o sierras de wincha. Son herramientas que tienen mayor fuerza para poder cortar. Porque hay una cosa,
la madera siempre va a evitar ser cortada, y ese evitar ser cortada se llama rechazo. Si nosotros, por ejemplo, empujamos la madera contra esta sierra, la sierra va a tratar de empujar la madera hacia afuera, ese golpe, ese rechazo, y puede llegar a ser bien fuerte si no tenemos la madera muy asegurada. Entonces, esta primera etapa de corte y dimensionado de la madera es una etapa bastante peligrosa, y nosotros tenemos que ser cuidadosos cuando la estamos realizando. La segunda etapa, después de que hemos dimensionado, después de que le hemos dado una dimensión a la madera, es el canteado. Canteado viene de canto, el canto de la madera. ¿Ya? Cuando nosotros cortamos con una sierra, cuando estamos sacando la madera bruto desde los aserraderos, los cortes que vimos antes, por ejemplo, tiene una superficie bastante áspera e irregular. Esa superficie áspera e irregular no nos sirve a nosotros para poder trabajar. Por lo tanto, tenemos que preparar esa superficie. Una de las preparaciones es el canteado, que se hace con una máquina que se llama canteadora. Fíjense que esta pieza tiene esta banca, esta mesa lisa, por donde pasamos, y aquí está el cuchillo, que girando va a sacar material para poder dejarlo suave y plano. Este cuchillo que está aquí. Y esta es la banca. ¿Ya? Entonces deja la superficie lisa. Y después, esa superficie lisa se apoya contra esta pared que está a 90 grados y se pasa de nuevo el canto por el cuchillo. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, de poner una superficie lisa y después preparar el canto con este cuchillo a 90 grados, estamos canteando. ¿Ya? El canteado es esto, preparar esta superficie base. Y una vez que tenemos esta superficie base, la ponemos contra la superficie a 90 grados y preparamos la otra superficie dejando estas dos caras a 90 grados. Entonces la pieza está canteada. ¿Ya? A partir de aquí podemos seguir trabajando. Entonces esta es la segunda operación. La primera operación es el dimensionado, la segunda operación es el canteado. La tercera operación de inicio va a ser el cepillado. El último proceso de preparación de la madera consiste en darle a la pieza el espesor requerido con un adecuado grado de terminación. Se realiza de preferencia en una máquina de banco como esta. Fíjese que está pasando la máquina por canto. Este canto de abajo ya está liso, ya está preparado. Entonces estamos viendo el canto de arriba, acá. Esta máquina se llama cepilladora. Ya, aquí está pasando la pieza, aquí están los cepillos, que son parecidos a los de la canteadora, y prepara entonces la superficie. Como la parte de abajo está pasando lisa contra la mesa, se apoya contra la superficie, y esta superficie es la que se está preparando. Entonces el cepillado nos deja estas cuatro caras perfectamente lisas y a 90 grados. De esta manera, entonces, nuestra pieza está preparada para la industria, para industrializarse y para los procesos que vienen a continuación. Entonces tenemos claro que existen maderas más comunes de trabajar en la industria del mueble, o en la industria de los objetos de madera en general, las que más se utilizan. Por ejemplo, en los muebles de, ¿cómo se llama?, de terrazas, se pueden utilizar maderas de mayor resistencia, pero normalmente es coigüey y pino. En los muebles un poco más finos, de mejor calidad, podemos empezar a utilizar eucalipto, pinos y otros productos, pero partimos nosotros entonces en nuestros procesos industriales con una materia prima que esté preparada. Esa materia prima preparada es un trozo de madera que ha sido dimensionado a las dimensiones que nos sirven para nuestro proceso, que ha sido canteado, que en dos cantos se han preparado para dejarlos a 90 grados y perfectamente lisos, y que ha sido cepillado en sus cuatro cantos de manera de dejarlo listo para un proceso controlado dentro de nuestro sistema. Ese es entonces los procesos iniciales de preparación de la madera y de trabajo en la madera. ¿Estamos? Como les dije, yo voy a subir este video, voy a subir las dos presentaciones para que estén en el sistema de virtual y podamos trabajar tranquilamente después. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Profe, respecto a, no sé si hay alguna evaluación dentro de este taller o Sí, aquí la algo. evaluación la habíamos hablado, y la evaluación es un informe final, nada más. Ahí se la juegan todas. Al Ah, final de los talleres va a ser de esta forma. Voy a mostrarles un video de una persona fabricando un mueble,
y ustedes van a tener que determinar todas las características de lo que hemos visto, la maquinaria que usa, los procesos que usa, las protecciones que usa, qué sé yo, hacerme un diagrama de proceso de lo que está haciendo, todo eso como informe final del trabajo. Eso es todo. ¿Estamos? Ah, perfecto, ya. Ni un problema entonces. ¿Ok? Bueno, si no hay más dudas, ningún comentario, nos despedimos hasta la próxima. ¿Les parece? Gracias, profe. Sí, profe, Nos todo vemos. Cuídense. entendido. Que estén bien. Muchas Sigan durmiendo. gracias. Ojalá. Ya, chao, chiquillos, que estén Hasta bien. luego. Chao, chao. Chao, chao.